Hola, bienvenidos. Hoy comenzamos un viaje fascinante por una de las ramas más útiles y antiguas de las matemáticas, la trigonometría. Pero no te preocupes, no necesitas ser un genio para entenderla. Vamos paso a paso. Para empezar, ¿qué es la trigonometría? La palabra trigonometría viene del griego trigonon, que significa triángulo, y metrón, que significa medida. Es decir, la trigonometría es el estudio de las medidas de los triángulos, especialmente de las relaciones entre sus ángulos y lados. ¿Para qué sirve la trigonometría? Podrías pensar, ¿y yo para qué quiero aprender eso? Bueno, la trigonometría está por todas partes. Se utiliza en la arquitectura para calcular estructuras y pendientes, la ingeniería para diseñar puentes, carreteras o edificios, la astronomía desde hace siglos para calcular la distancia entre planetas o estrellas, la navegación para orientar aviones o barcos, la medicina, por ejemplo, en imágenes por resonancias magnéticas, incluso en videojuegos y efectos especiales. Y por supuesto, en cosas más cotidianas, como calcular la altura de un árbol, la pendiente de una rampa o la distancia desde un punto a otro sin medir directamente. La trigonometría no es nueva. Se usaba ya en la antigua Babilonia y Egipto hace más de 4000 años. Los egipcios usaban triángulos para construir las pirámides y los babilonios para observar las estrellas. Luego llegaron los griegos, como Hiparco, quien es considerado el padre de la trigonometría. Él creó las primeras tablas trigonométricas. Más tarde, Ptolomeo, otro astrónomo griego, mejoró esas tablas y las usó para estudiar el cielo. Imagínate, con solo mirar el cielo y usando trigonometría, estos científicos sabían dónde estaba cada estrella. El triángulo rectángulo, nuestro protagonista. Subtema. Ahora bien, la trigonometría se enfoca principalmente en un tipo especial de triángulo, el triángulo rectángulo. ¿Y qué es un triángulo rectángulo? Es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Este tipo de triángulo es súper útil porque permite establecer relaciones exactas entre sus lados y ángulos. Las partes del triángulo rectángulo. Vamos a ver sus tres lados. Primero, la hipotenusa. Es el lado más largo y siempre está frente al ángulo recto. Segundo, el cateto opuesto. Es el lado que está frente al ángulo que estamos analizando. Por eso se llama opuesto. Cateto adyacente. Es el lado que está junto al ángulo que estamos estudiando, sin ser la hipotenusa. ¿Por qué es tan útil este triángulo? Porque si conocemos un lado y un ángulo agudo, podemos calcular los otros lados y ángulos usando las razones trigonométricas, que veremos más tarde. Es como tener una fórmula mágica que nos permite resolver triángulos, sin necesidad de medir directamente. Ejemplos de uso en la vida real. Aquí tienes algunos ejemplos simples donde la trigonometría te puede salvar. Un ingeniero necesita una rampa cumple con la inclinación legal para sillas de ruedas. Un arquitecto quiere calcular la altura de un edificio, midiendo solo desde el suelo con un transportador de ángulos. Un bombero calcula el ángulo para subir una escalera segura hasta una ventana. Un marinero o piloto usa trigonometría para saber la distancia exacta a un punto, aunque no lo pueda ver directamente. En resumen, la trigonometría estudia las relaciones entre lados y ángulos en los triángulos. Es fundamental en muchas disciplinas, desde la ciencia hasta la vida cotidiana. Su principal herramienta es el triángulo rectángulo. Con ella podemos calcular longitudes, alturas, inclinaciones y más, con solo conocer un par de datos.
Gracias por acompañarme en esta introducción a la trigonometría. Ya estás listo o lista para comenzar a resolver triángulos como todo un profesional. Nos vemos en el siguiente bloque. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días. Bienvenidos a este video. Yo les hablaré sobre las razones trigonométricas. Hoy vamos a aprender qué son, cómo se definen dentro de un triángulo rectángulo y por qué son tan importantes en las matemáticas como en nuestra vida cotidiana. Así que si alguna vez te has preguntado cómo se calculan ángulos, distancias o alturas que no se pueden medir directamente, este es el tema. Este tema es la clave. La trigonometría es una herramienta fundamental en áreas como la física, la arquitectura, la ingeniería e incluso la navegación. Les pasaré a explicar sobre el triángulo. Primero, recordemos qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es una figura geométrica que tiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Los lados de este triángulo se nombran de la siguiente forma: la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo y siempre está frente al ángulo recto. El cateto opuesto es el lado que está frente al ángulo que estamos analizando, y el cateto adyacente es el lado que está junto al ángulo tocándolo directamente. Por ejemplo, si analizamos un triángulo donde uno de sus ángulos agudos mide 37 grados, el cateto que está frente a ese ángulo es el cateto opuesto y el que está al lado es el adyacente. Comprender esto es muy importante porque todas las razones trigonométricas se basan precisamente en la relación de estos tres lados. Una vez explicado esto, ahora sí vamos con las tres razones trigonométricas fundamentales: el seno, el coseno y la tangente. Estas tres razones siempre se definen respecto a un ángulo agudo de un triángulo rectángulo. Primero, el seno. El seno de un ángulo es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Por ejemplo, si tenemos un triángulo donde el cateto opuesto mide 3 unidades y la hipotenusa mide 5, entonces nos quedaría 3 entre 5 y la respuesta sería 0.6. El seno sería 0.6. Eso significaría que para ese ángulo el cateto opuesto mediría el 60% de lo que es la hipotenusa. El seno se usa, por ejemplo, para calcular alturas. Si conoces la distancia desde el observador a un objeto y el ángulo de elevación, con el seno puedes encontrar qué tan alto es este objeto. Ahora vamos con el coseno. El coseno de un ángulo es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Si el cateto adyacente mide 4 unidades y la hipotenusa mide 5, entonces tenemos que va a ser 4 entre 5, que sería 0.8, y eso significaría que el cateto adyacente representa el 80% de la hipotenusa. El coseno se utiliza mucho en la física, por ejemplo, cuando se descomponen fuerzas en sus componentes horizontal y vertical. También se usa en ingeniería para calcular distancias entre horizontales a partir de un ángulo o una inclinación. Ahora vamos con la tangente. Por último está la tangente de un ángulo que se obtiene dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si el cateto opuesto mide 3 y el adyacente mide 4, nos quedaría 3 entre 4, que sería 0.75. Y esto nos dice que por cada 4 unidades horizontales, el triángulo sube 3 unidades verticales. La tangente se utiliza muchísimo en la topografía y en la astronomía porque permite calcular pendientes, ángulos de elevación y distancias que son inaccesibles. Además de estas tres razones principales, existen otras tres llamadas razones inversas, que son simplemente recíprocas. Estas se leen como cosecante, que es la inversa del seno, la secante, que es la inversa del coseno, y la cotangente, que es la inversa del tangente. También existe una relación muy importante entre las tres razones principales, que es tangente igual a seno entre coseno. Esto muestra que todas están conectadas entre sí. De hecho, si conoces una de ellas, puedes calcular las otras usando estas relaciones. Ahora les diré algunos usos y aplicaciones de la trigonometría. Las razones trigonométricas no son solo teoría, sino que tienen una enorme cantidad de aplicaciones prácticas. En la arquitectura se usan para calcular la inclinación de techos o rampas. En navegación y aviación hay una
a determinar direcciones y trayectorias. En astronomía se emplean para medir la distancia de planetas o estrellas sin necesidad de ir hasta ellos. En videojuegos y animaciones en 3D, la trigonometría permite calcular las posiciones, sus rotaciones y sombras para que sean más realistas. Incluso en nuestra vida cotidiana, cuando levantas una escalera contra una pared y subes una rampa, estás usando la trigonometría sin darte cuenta. En resumen, las razones trigonométricas relacionan los lados y ángulos de un triángulo rectángulo. Las principales son el seno, el coseno y la tangente. Sus inversas son la cosecante, secante y la cotangente. Todas están conectadas y se usan para resolver problemas reales, desde medir una montaña hasta diseñar un puente. Eso sería todo de mi parte. Adiós. Ángulos especiales y funciones trigonométricas. Imagina por un momento que vas viendo un cohete despegar. La trayectoria que sigue, el ángulo con el que se lanza y la altura que alcanza, todo eso se puede describirse con trigonometría. Pero primero que nada, ¿qué es la trigonometría? La palabra trigonometría viene del griego trigonón, que significa triángulo, y metrón, que significa literalmente medida. Lo que ambos, todo junto, significa la medida de los triángulos. Nació de la necesidad de medir cosas que no podían medirse directamente, como la distancia de una estrella o la altura de una montaña. Los antiguos griegos desarrollaron las primeras tablas trigonométricas, pero no fue hasta los siglos después, con científicos como Newton o Euler, que estas funciones se generalizaron para describir movimientos, ondas y vibraciones. Hoy en día la trigonometría no solo mide triángulos, sino que también mide oscilaciones de una cuerda de guitarra, la señal de una antena, la órbita de un planeta o el movimiento de un brazo robótico. Pero volvamos al principio, el triángulo rectángulo. Si marcamos uno de los lados agudos, podemos definir tres relaciones muy importantes entre sus lados, el seno, coseno y tangente. Y a partir de ellas derivan otras tres, que son el cosecante, secante y cotangente. Estas funciones nos dicen cómo cambia la proporción de los lados según el ángulo. Por ejemplo, si el ángulo aumenta, el seno crece y el coseno disminuye. Un ejemplo práctico sería una escalera apoyada contra una pared. Si la escalera forma un ángulo de 30 grados con el suelo, el seno nos indica qué tan alta llega la escalera y el coseno qué tan lejos queda su base de la pared. Así, estas funciones nos permiten convertir triángulos en información numérica. Ahora hablemos de los protagonistas, los números especiales, también llamados ángulos notables. Los más usados son el de 30 grados, 45 grados y 60 grados. Se le llama especiales porque sus funciones trigonométricas tienen valores exactos, sin necesidad de usar calculadora. Veamos cómo se obtienen. Ángulo de 45 grados. Proviene de un triángulo isósceles rectángulo, donde los dos catetos son iguales. Si ambos miden 1, la hipotenusa mide raíz cuadrada de 2. De ahí salen sus razones. Por ejemplo, el seno y el coseno de 45 grados son iguales a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y la tangente de 45 grados es igual a 1. Y por otro lado, los ángulos de 30 grados y 60 grados surgen al dividir un triángulo equilátero por la mitad. Si cada lado del triángulo mide 2, el cateto opuesto del ángulo de 30 grados mide 1 y el de 60 grados mide raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, el seno de 30 grados es igual a 1 medio. El coseno de 30 grados es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2 y la tangente de 30 grados es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 3. El seno de 60 grados es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2. El coseno de 60 grados es igual a 1 medio y la tangente de 60 grados es igual a raíz cuadrada de 3. Estos ángulos aparecen constantemente en problemas de construcción, diseño o física. Por ejemplo, las rampas con inclinación de 30 grados o 45 grados son comunes porque simplifican los cálculos y equilibran la fuerza con distancia. Hasta ahora todo gira en torno a triángulos rectángulos, pero ¿qué pasa si el ángulo mide más de 90 grados? Ahí entra en juego el círculo unitario. Un círculo unitario es un círculo con radio igual a 1 y un centro en el origen del plano cartesiano. Cada punto sobre el círculo representa un ángulo medido desde el eje X. Las coordenadas de ese punto son X y Y, la cual X representa el coseno de 0 y Y representa el seno de 0. Así podemos representar ángulos de cualquier medida, incluso negativos o mayores a 90 grados. Esto amplía la trigonometría a todo un sistema circular donde los valores se repiten periódicamente.
Por eso funciones como el seno y el coseno son funciones periódicas, es decir, que sus valores se repiten en ciclos y esto tiene aplicaciones directas en la electricidad, en la música y en la ingeniería. En electricidad describe la corriente alterna, en la música modela ondas sonoras y en la ingeniería representa vibraciones mecánicas o movimientos armónicos. Otro aspecto importante de esta identidad es trigonométricas que nos permiten relacionar unas funciones con otras. La más famosa es la identidad de Pitágoras, y la cual de ella se derivan muchísimas otras. Estas igualdades son herramientas poderosas para simplificar expresiones y resolver ecuaciones trigonométricas, algo que veremos mucho en álgebra, cálculo y física. Las funciones trigonométricas y los ángulos especiales no son solo teoría, se aplican en miles de situaciones reales. Por ejemplo, en la arquitectura se usan para calcular alturas, inclinaciones de techos o sombras según la posición del sol. En ingeniería civil para medir pendientes o diseñar carreteras seguras. En robótica también se pueden usar para calcular movimientos de brazos mecánicos y trayectorias. En navegación y aviación se usan para determinar la posición de un avión según su rumbo o altitud. Y en los videojuegos y animación 3D se usa para calcular rotaciones, giros y movimientos de cámara. Todo lo que implica los ángulos, rotaciones o periodicidad usa trigonometría. En conclusión, las funciones trigonométricas son mucho más que fórmulas, sino que son un lenguaje universal que describe cómo cambian las cosas en el espacio y tiempo. Los ángulos especiales, por su parte, son los pilares que simplifican el lenguaje y lo hacen aplicable a miles de problemas reales. Eso es todo de mi parte. Yo soy José Mauricio Sousa León y espero que este video les haya servido. Hola, mi nombre es Sofía Echeverría Velázquez y hoy les voy a hablar sobre las aplicaciones y resolución de triángulos. La trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. Aunque muchas veces se asocia solo con cálculos o fórmulas, en realidad es una herramienta muy práctica que se utiliza constantemente en la vida cotidiana y en distintas profesiones. Gracias a la trigonometría podemos medir alturas, distancias, pendientes, trayectorias e incluso posiciones en el espacio sin necesidad de medir directamente. Podemos decir que la trigonometría es el puente entre las matemáticas y el mundo real, ya que nos permite aplicar conceptos teóricos para resolver problemas concretos en la vida diaria, la ciencia, la ingeniería o la tecnología. Aplicaciones de la trigonometría. La trigonometría tiene múltiples aplicaciones prácticas, tanto en ámbitos técnicos y científicos como en actividades comunes. Algunos ejemplos importantes son los siguientes que te mencionaré. En la arquitectura. En arquitectura, la trigonometría es fundamental para diseñar estructuras con inclinaciones, como techos, rampas, escaleras o fachadas. Por ejemplo, si un arquitecto necesita construir una rampa que cumpla con una cierta inclinación para que sea accesible a personas en silla de ruedas, puede usar la tangente de un ángulo para determinar la longitud exacta de la rampa según la altura que debe alcanzar. También se utiliza para calcular la inclinación de los techos, la orientación de los edificios frente al sol o la proyección de sombras, lo cual ayuda a optimizar la iluminación natural y la eficiencia energética. En la ingeniería. En ingeniería, la trigonometría es una herramienta básica para analizar fuerzas, distancias, ángulos y movimientos. En la ingeniería civil se usa para diseñar puentes, carreteras, túneles o torres. Por ejemplo, cuando se construye un puente colgante, los ingenieros deben calcular el ángulo y la tensión de los cables, lo cual se hace aplicando las funciones seno y coseno. En la ingeniería mecánica, permite estudiar el movimiento de engranajes, brazos robóticos o poleas, que muchas veces forman ángulos y trayectorias circulares. Y en la ingeniería eléctrica, las ondas de corriente alterna se representan mediante funciones trigonométricas, ya que su comportamiento sigue patrones de seno y coseno. Esto demuestra que la trigonometría no solo mide triángulos, sino también fenómenos de la vida real que tienen comportamientos periódico o cíclico. En la topografía y la geografía.
En la topografía es una de las áreas donde la trigonometría se aplica de manera más directa. Los topógrafos la utilizan para medir terrenos, calcular pendientes o determinar la altura de montañas y edificios sin necesidad de subir o medir directamente. Por ejemplo, si un topógrafo mide el ángulo de elevación hacia la cima de una torre y conoce la distancia horizontal desde donde mide, puede calcular la altura usando la tangente del ángulo. Esto mismo se aplica en geografía o cartografía, cuando se elaboran mapas o planos con proporciones reales del terreno. En la astronomía, desde la antigüedad, los astrónomos han utilizado la trigonometría para calcular distancias entre astros, tamaños de planetas o la posición de las estrellas. Una técnica muy conocida es la paralaje trigonométrica, que permite estimar la distancia de una estrella midiendo el pequeño ángulo que forma su posición aparente vista desde distintos puntos de la órbita terrestre. Gracias a este principio, los científicos han podido determinar distancias astronómicas enormes y comprender mejor el universo. Además, las trayectorias de los satélites y las misiones espaciales también se calculan con base en relaciones trigonométricas entre ángulos, radios y posiciones. En la navegación aérea y marítima, otra aplicación muy importante se da en la investigación tanto aérea como marítima. Los pilotos y marinos necesitan trazar rutas, determinar posiciones y calcular direcciones de vuelo o de navegación. Por ejemplo, si un avión vuela con viento cruzado, la trigonometría permite calcular el ángulo de corrección necesario para mantener el rumbo correcto. En los barcos, también se usa para calcular la distancia a un faro o la posición exacta usando los ángulos de observación y la distancia entre puntos conocidos. Incluso los sistemas GPS modernos funcionan con ángulos trigonométricos, pues los satélites y el receptor de la Tierra forman triángulos que permiten determinar la ubicación exacta de una persona o de un vehículo. En el diseño, la tecnología y la física. En la física, la trigonometría se utiliza para descomponer fuerzas o movimientos. Por ejemplo, cuando un objeto se desliza por un plano inclinado, la fuerza de gravedad se descompone en una parte que actúa hacia abajo y otra que empuja el objeto hacia el plano. Estos dos componentes se calculan con seno y coseno del ángulo de inclinación. Esto es esencial para analizar el movimiento de automóviles, proyectiles, péndulos o incluso ondas sonoras y electromagnéticas. En el diseño gráfico, la animación y la robótica. La trigonometría permite calcular ángulos de visión, trayectorias, rotaciones y proyecciones tridimensionales. Por ejemplo, los programadores de videojuegos la usan para que los personajes se muevan de manera realista o para calcular la dirección de la luz y sombras en una escena. También en la realidad virtual y el diseño arquitectónico en 3D. Se emplean fórmulas trigonométricas para representar la profundidad y la perspectiva correctamente. Resolución de triángulos. Una de las aplicaciones más comunes de la trigonometría es la resolución de triángulos, especialmente los triángulos rectángulos. Resolver un triángulo significa encontrar todos sus lados y ángulos cuando se conocen algunos de ellos. Esto se logra gracias a las razones trigonométricas fundamentales. Por ejemplo, si conocemos un ángulo agudo y un lado de un triángulo rectángulo, podemos calcular los otros lados aplicando estas razones. También si conocemos dos lados, podemos hallar los ángulos con las funciones inversas. Además, existen los teoremas del seno y del coseno, que permiten resolver triángulos que no son rectángulos, es decir, los triángulos oblicuángulos. Estos teoremas son muy usados en ingeniería, astronomía y navegación, donde los triángulos formados no siempre tienen un ángulo recto. En conclusión, la trigonometría no solo es una parte teórica de las matemáticas, sino una herramienta que permite comprender, medir y construir el mundo que nos rodea, desde el diseño de un edificio o una carretera hasta la ubicación de un satélite o la animación de un videojuego. La trigonometría está presente en casi todo lo que nos rodea. Gracias a ella podemos calcular lo que no podemos medir directamente y resolver problemas que antes parecían imposibles.
Por eso, aprender trigonometría no es solo aprender fórmulas, es adquirir una forma de entender el espacio, la forma y el movimiento de todo lo que existe a nuestro alrededor. Hola, me llamo Mariela Preciado y yo les daré una mini conclusión. La trigonometría es el triángulo rectángulo, es mucho más que una parte de las matemáticas, es una herramienta esencial que nos ayuda a comprender y a medir el mundo que nos rodea. Desde sus orígenes en las antiguas civilizaciones hasta su ampliación actual en la ciencia y la tecnología, la trigonometría ha sido clave para el desarrollo del conocimiento humano. Cuando analizamos un triángulo rectángulo, vemos algo que parece simple, pero en realidad encierra una gran cantidad de información. Los lados y los ángulos guardan una relación exacta que se mantiene sin importar el tamaño del triángulo. Y esa constancia es lo que hace posible aplicar la trigonometría a situaciones reales. Con solo conocer un ángulo y un lado podemos calcular los demás. Esto puede parecer algo pequeño, pero el mundo práctico tiene un valor enorme. Gracias a ello podemos determinar la altura de una montaña, la inclinación de una rampa o la distancia de un objeto inalcanzable. Las razones trigonométricas seno, coseno y tangente son el corazón de este estudio. Cada una representa una relación entre los lados del triángulo y nos ofrece una forma diferente de interpretar la geometría del espacio. Por ejemplo, el seno nos permite calcular alturas, el coseno da relaciones a distancias horizontales y la tangente con pendientes o inclinaciones. A partir de estas tres surgen otras razones inversas: la cosecante, la secante y la contangente, que amplían aún más la posibilidad de calcular y ampliación. Además, existen ángulos especiales como 30 grados, 45 grados y 60 grados, cuyos valores son constantes y se usan de infinidad de problemas. Estos ángulos y sus razones exactas nos facilitan los cálculos y su comprensión nos conduce a un concepto más amplio, el círculo trigonométrico, una herramienta que permite visualizar cómo cambian las funciones seno y coseno a medida que giramos alrededor de un círculo. Gracias a este modelo, la trigonometría deja limitarse al triángulo rectángulo y se convierte en una forma de representar cualquier ángulo, incluso aquellos mayores de 90 grados o negativos. Pero ¿dónde realmente se ve el valor de la trigonometría? Es sus ampliaciones prácticas en la arquitectura. Permite calcular la inclinación exacta de techos, rampas o escaleras. En la ingeniería se usa para analizar fuerzas, ángulos y estructuras, garantizando que los puentes, edificios o máquinas que sean seguras y funcionales. En la topografía facilita la medición de terrenos irregulares y la creación de mapas. En la astronomía ayuda a medir distancias enormes entre estrellas o planetas sin necesidad de viajar hasta ellos. Y en la navegación aérea o marítima, la trigonometría es indispensable para determinar rutas, direcciones y posiciones exactas. Incluso la tecnología moderna tiene un papel central. Se aplica en la programación de videojuegos y animaciones 3D, el diseño de robots, en los sistemas GPS, en la creación de imágenes satelitales y en la simulación de movimientos realistas. Cada sombra, rotación o trayectoria que vemos en una pantalla es el resultado de funciones trigonométricas aplicadas con miles de cálculos por segundo. Pero más allá de utilizar utilidad técnica, la trigonometría también nos enseña una forma de pensar. Nos muestra que detrás de cada forma, cada ángulo y cada movimiento hay una lógica matemática que explica cómo funciona el mundo. Nos enseña a observar con precisión, a razonar y analizar relaciones y a buscar soluciones basadas con evidencia.
Por eso, estudiar trigonometría no se trata solo de memorizar fórmulas, sino de aprender a ver el mundo con ojos matemáticos. Entendiendo todo lo que nos rodea tiene una estructura, un equilibrio y una medida. En conclusión, la trigonometría en el triángulo rectángulo representa la unión perfecta entre la teoría y la práctica. Nos permite pasar de lo abstracto a lo concreto, del pensamiento al cálculo del cálculo a la acción. Está presente en la ciencia, en la tecnología, en el arte y hasta en las cosas más simples de la vida cotidiana. Desde los edificios que habitamos hasta los satélites que orbitan nuestro planeta. Todo está conectado por relaciones trigonométricas que describen con exactitud la armonía del universo. Así que la próxima vez que mires un triángulo o escuches hablar del seno, coseno y tangente, recuerda esto. No son solo fórmulas, sino un lenguaje universal que nos permite medir, construir y comprender el mundo. La trigonometría es, sin duda, una de las pruebas más claras de que las matemáticas no solo se estudian, se viven. Gracias. Por mi parte sería todo.